Y ahora vamos a pasar a la mesa subversiva que tenemos los miércoles. Ya está regresando nuestra querida Ingrucha, Ingrid Turguelles ya está de regreso por acá. Y le avisamos que también se incorpora Alina Duarte. Alina Duarte, también periodista, que también trabaja en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, se incorpora a la mesa y pues ya quien ya está también fijo y permanente es nuestra querida Mariana Estrada. Así que ahora van a estar las tres con nosotras y nosotros. Esperemos también que Violeta alcance a conectarse. Vamos a ver si logra llegar. Pero bueno, pues hoy estamos contentos y contentas de que pues se incorpora Alina Duarte, aunque nos avisó que va a ingresar unos 10 minutos tarde porque está en un trabajo que está haciendo, así que se estará incorporando con nosotros unos 10 minutitos después. Y ahí si me pueden confirmar, mi querido Cristian, si ya nuestra querida Ingrucha y Alina ya tienen la liga, ya están las tres en el mismo grupo, pero si no, para confirmar que puedan tener las tres la liga. Y ya estamos viendo ahí a nuestra querida Mariana Estrada, una marxista perdida ahí en el Instituto Nacional de Formación Política. No, es broma, más que perdida, pues más bien está metiendo ahí caña para ver si algo se logra ahí de ese marxismo. Mi querida Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, bien, buenos días. Haciendo la lucha diaria y un poco enferma de la garganta. ¿Ah, sí? ¿Te Sí, enfermaste? sí, y un poquillo, un poquillo. ¿Llevas ya algunos días así? Sí. Ujú. Ok, bueno, pues ahí está ya incorporada también nuestra querida Ingrucha. Mi querida Ingrucha, muy buenos días, bienvenida desde Japón, que anduviste por allá. Bienvenida, mi querida Ingrucha. Hola, hola, bueno, aquí de vuelta de Japón con Ichiwa, Genki desu ka? Ya he vuelto a México, así que nada, contenta de estar de nuevo en la mesa. Hola Mariana, aquí para echarle el chisme político. Así es, y en un momento más, en un ratito más se va a estar incorporando entre 10, 15 se estará incorporando Alina Duarte, nada más que salga del otro trabajo que está haciendo. Y mi querida Ingrucha, mi querida Mariana, pues ahí está ya nuestra pues virtual candidata electa Claudia Sheinbaum, pues en las campañas ya de manera intensa, pues ya la vemos ahora como Andrés Manuel López Obrador, pues dando conferencias de prensa diarios, así que tenemos una la mañanera y la vespertina con Claudia Sheinbaum. Empezamos a sentir ya la gente que tal vez no la reconocía tanto, empezamos a ubicar pues ya algunos rasgos de la personalidad y de la presencia como presidenta electa de Claudia Sheinbaum. Y me gustaría comenzar con ese, como una impresión de ese rasgo de personalidad que estará gobernando nuestro país por 6 años. Así que, mi querida Ingrid, ya que andas por acá y te estamos reestrenando, ¿qué decir, Ingrid? ¿Cuál es la impresión que te da esta Claudia Sheinbaum que vemos ya todos los días en sus conferencias vespertinas y en estos viajes que está teniendo con el presidente López Obrador? Ah, mira qué reestreno ¿ah? Hablar de Claudia Sheinbaum de una, ¿no? Alguien me estaba diciendo que estaba vestida de la marea rosa. No, no vamos a dejar que se No, apropien del sí, rosa. Hay que usar rosa eso, para que no se apropien del rosa, porque el rosa está eso, chido, sí. eso. Contra la marea rosa. Eh, Mira, no es tan fácil hacer un perfil aún, creo yo. Es todavía muy inicial, digamos, lo que hemos podido observar de Claudia, porque acaba de ser electa, todavía hay un periodo que va a ser de transición, que yo me imagino que no va a ser tan rápido, porque efectivamente pasar de un gobierno como el de López Obrador a una segunda parte Uf, de sí, este va a ser difícil porque además es un proyecto que tiene que asentarse, ¿no? Es un proyecto nuevo, ya tiene un sexenio exitoso, tan exitoso que tiene 35 millones de votos, digamos, de gente que apoya el gobierno, por lo tanto ha sido exitoso, eso puede decir uno. Y por lo tanto, la continuación o lo que va a venir como a, digamos, cimentar un poco este movimiento
es un tema súper delicado, ¿no? Porque esto siempre ha ocurrido en distintos lugares, porque además el fenómeno de Morena es algo que alguien decía la otra vez, ya no me acuerdo quién era, entonces no lo puedo citar, pero alguien decía el fenómeno de Morena es un fenómeno que pocas veces se ha visto en algún otro país, porque un partido que nace y que inmediatamente en su primer gobierno, digamos, gana la mayor cantidad de las candidaturas, no solamente, digamos, a nivel local, sino que en todo el país, ¿no? O sea, tiene la mayoría de los gobernadores, etcétera, tan rápido y tan, digamos, con tanto apoyo popular, es algo que en general no se ve. Cuando nace un partido político, lo normal es que esté batallando ahí un par de sexenios para no perder el registro, tipo PRD, ¿no? Ahí tratando de no perder el registro, y acá es al revés, no están batallando para no perder el registro, sino todo lo contrario, es cómo este partido tan rápidamente, que por supuesto es cosa de mirar la historia de Morena y la historia del movimiento López Obrador hacia atrás para ver que esto tiene mucho más tiempo que el 2018, esto hacia atrás tiene muchísimo tiempo de politización, de, digamos, recorridos por el país, de una concientización general que venía arrastrándose hace mucho tiempo, pero que culmina con este movimiento. Y ahora tenemos algo que está sumamente legitimado. 35 millones de votos es algo no visto, y que además también en una época mundial donde la gente ya casi no vota y los políticos en general son votados, son elegidos con poca votación, esto es algo inédito. Entonces vamos a tener, yo creo que pasar por una fase que va a ser de transición, donde no vamos a poder ver bien dibujados los aspectos como de carácter que me dices tú, ¿no? Cómo evaluar a Claudia, porque creo que todavía falta que ella llegue, digamos, al poder formalmente, ya López Obrador se retire, es decir, ya esto esté en sus manos completamente para recién poder nosotros analizar, bueno, cuál va a ser el perfil, cuál va a ser el tono, cuál va a ser, digamos, la fórmula que ella va a utilizar comunicacional sobre todo. Lo que hemos visto hasta ahora es más o menos lo que hizo de jefa de gobierno, que son, digamos, conferencias donde ella es alguien como muy concreto, muy, yo diría, como muy intelectualmente, es de muy buen nivel, porque ella es muy resolutiva, muy rápida, muy concreta, ¿no? Explica las cosas con mucha claridad, entonces tiene un tono que es diferente al de López Obrador. Yo no me imagino a Claudia citando a los héroes patrios de hace no sé cuántos siglos, no creo que ese sea el perfil, No, creo que se va a hacer un perfil más técnico, ¿no? Más sí. técnico, más concreto, o más... vamos a hacer esto y esto va a pasar, no, oigan, hace no sé cuántos siglos un señor llegó una bandera, no, esa parte yo creo que no la vamos a tener porque son tonos diferentes, ¿no? Son personalidades diferentes que se van a ir dibujando, yo creo, a medida de que se vayan como separando, ¿no? Y López Obrador finalmente retome ese camino de alejamiento de la política, del que yo me declaro un poco viuda, pero no importa, lo vamos a soportar, para que Claudia ya se pueda dibujar completamente. Ya. Gracias, mi querida Ingrucha. Mariana, tengo yo la impresión de que, bueno, la gente sí empieza poco a poco a percibir este rasgo de perfil. Estoy de acuerdo con nuestra querida Ingrid que todavía falta, porque además tiene que estar con mucho cuidado y con tientos, pero empieza ya a mostrar ahí algo que señala ahorita Ingrid, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, y que yo me quedo pensando, ahora sí que uno piensa también en uno como periodista, y dices, ay, pues estas mañaneras pueden estar mejor porque no va a dar tanta vuelta a la respuesta, sino que va a ser una respuesta, puede gustarme o no la respuesta, pero va a ser una respuesta mucho más concreta, y creo que por esas formas y modos habría la posibilidad, no sé si es una fantasía y estoy delirando, pero habría la posibilidad de que los casos puedan ser atendidos de manera más pronta con un modelo y formato así, además de esta Claudia Sheinbaum que hasta donde entiendo también como jefa de gobierno, pues le decían así la jefa, porque es fuerte, es dura también. Claudia, ¿cuál es tu impresión de esta Claudia que estamos viendo ahorita? Pues sí, yo también concuerdo mucho con lo que menciona Ingrid. Claudia es un perfil muy técnico y súper científico, súper exacto, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo que ella, o sea, de hecho ella sí pronosticó la cantidad de votos con los que quería ganar, ¿no?
y, o sea, hizo un operativo muy grande, pues que se llevó a cabo a través del partido para eh, generar esa cantidad de votos, ¿no? Y distribuirlos en el país, ¿no? También pensando en lo del Plan C, la cantidad de personas que tenían que integrarse a los diferentes escaños de toma de decisiones. Y su pronóstico fue exacto. A mí me sorprende muchísimo eso y ya nos da cuenta de la capacidad organizativa que tiene, pero además tan científica que es, ¿no? Y eso se ve en la forma en la que ella habla, en la que se expresa, y que muchas veces esa característica suya, pues era lo que repelía a mucha gente, ¿no? Que decía, no, es que es muy seca, es muy seria, no tiene carisma, ¿no? No, pues es que es diferente Andrés Manuel, ¿no? Y ella no va a ponerse a hacer chistes o a contar anécdotas o a contar historias, ella va a darle información, porque eso también un poco era lo que veíamos en las conferencias que ella daba cuando estaba como jefa de gobierno, ¿no? Incluso había periodistas que la querían provocar o hacer preguntas que no tenían caso y ella así como, no, eso ya lo contestamos, siguiente pregunta, ¿no? O sea, no se embrollaba en tanto ni ocupaba estos espacios de lagunas de los periodistas para dar vueltas sobre otro tema, sino que se iba a la siguiente, ¿no? Que también a mí me parece bueno por lo directa que puede ser, pero bueno, ahí habrá que ver, ¿no? O sea, el hecho de que uno sea directa no quiere decir que estés diciendo la verdad o que estés solucionando un problema o dando respuestas a un conflicto, ¿no? Ahí más bien hay que ver cómo se va desarrollando y lo que a mí pues me parece interesante de este proceso de transición es que, por ejemplo, ahora que estuvo con Obrador eh, con lo de pasta de conchos, ¿no? Y que entonces, pues Obrador también le dice como, órale, tú tienes que comprometerte también a esto y tienes que hablar sobre esto. Y, o sea, es también un proceso un poco formativo sobre los procesos de justicia que han quedado incompletos o que muy probablemente van a quedar inconclusos cuando termine el sexenio, ¿no? Lo mismo un poco con Ayotzinapa, ¿no? Que los padres le dicen a Andrés Manuel, oye, pues tú encárgate de que con Claudia sí se mantenga pues esta búsqueda, ¿no? Y entonces creo que estas transiciones que tienen que ver con la justicia son las que me parecen más interesantes, más allá de lo que Claudia pues ya siempre ha dicho en los discursos, ¿no? De vamos a continuar con los programas sociales, vamos a seguir con este programa de trenes, ¿no? Todo esto sí está bien en cuestión de infraestructura, en cuestión de desarrollo económico tal, pero qué va a pasar con las demandas de justicia y creo que es lo interesante de estas giras que va a ir haciendo, como encontrarse con las personas que muchas veces también están ahí con el presidente, pues haciéndole exigencias, ¿no? Y que, por ejemplo, ahora que hubo el plantón de la gente ahí en el Zócalo, pues ella ya también lo enuncia, ¿no? Si bien no lo enunció en su discurso de cierre de campaña y el de cuando la elección, pues ya después dice, ah, bueno, y ahora que estamos planteando lo de las reformas, una de las reformas prioritarias tiene que ver con las pensiones, los maestros, ¿no? El magisterio, y que tiene que ver con estas juntas y estas reuniones que ha tenido el presidente con la gente. Entonces ya también vienen nociones de, de lo que hay que hacer con la justicia directa con las personas y con los sectores históricamente marginados. Entonces, eso es lo que a mí me parecería que habría que poner mucha atención en los discursos que ella va a ir haciendo en estos espacios. Ya, gracias Mariana. Mi querida Ingrucha, ya está el primer, ahora sí que digamos que la primera batalla que ya tiene Claudia Sheinbaum, aunque todavía no asume, pero que lo está haciendo conjuntamente con el presidente López Obrador, es la propuesta de la reforma judicial. Y algunos dicen, no, es que lo están haciendo precipitadamente y le quieren acelerar, y otros, pues, ¿y por qué no acelerarlo si en el sexenio pasado, cuando inició López Obrador? Es más, yo recuerdo que tú alguna vez comentabas, pues tenía la mayoría, ¿por qué no las metió al inicio en algunas propuestas? Y ahora parece ser que no quieren repetir el mismo error. Tenemos un video, vamos a pasar solo un fragmentito de Claudia Sheinbaum precisamente presentando los resultados ya de la encuesta que organizó Morena usando dos empresas consultoras más una propia
Así que vamos a ver qué es lo que dijo y el resultado de esta encuesta con respecto a la reforma a la ley del Poder Judicial, y regresamos contigo. Después, el día de hoy les prometí las encuestas. Estas son la metodología. Fueron dos empresas encuestadoras. Bueno, aquí están los resultados, adelante. Entonces, la primera pregunta fue: el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo se lo mencionara, o sea, el encuestador, usted estaba enterado de esto. Entonces, en la encuesta de Las Heras, el 51% está enterado, el 49% no. En la de ENCOL, el 45% estaba enterado, el 54% no. Y en la comisión de encuestas, 48% sí y 51% no estaba enterado. Adelante. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Esa es la segunda pregunta. Se decidió entre las encuestadoras, la metodología fue decidida entre ellos. Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. En la primera el 20% lo considera así, en la segunda el 17% y en la tercera el 15%. La mayoría, 38%, 44% en la siguiente encuesta, en la de ENCOL, y en la comisión de encuestas 40%, pocos, 26%, 31% y 34%, y ningún ministro magistrado, tan solo sí. Ingrid, ¿qué decir de esta reforma? Pues una reforma estructural al Poder Judicial de la Federación en este tiempo y momento político, como lo está llevando a cabo también Morena y el presidente López Obrador, conjuntamente con Claudia Sheinbaum, que se ve que también hay acuerdo de las fechas y de la celeridad que hay que meterle a esto. Mira, el tema de la reforma al Poder Judicial, yo creo que hay que hacer algunas precisiones, porque puede que algunas cosas no se entiendan bien. No es una reforma que tenga por objeto cambiar todo el sistema de procuración de justicia en el país y dar mayor acceso a la justicia. Ese no es el objetivo, porque para eso se requiere de una modificación y de un proceso de análisis larguísimo, ¿no? Porque hay que cambiar todos los órganos de abajo para arriba. Eso puede demorar mucho. Yo sé que el ministro Saldívar, que está siendo víctima de un lawfare, yo sé que él estaba a cargo efectivamente de armar, de pensar, de repensar cómo todo el sistema de procuración de justicia se puede reestructurar para que no haya más impunidad en México. Ese es un tema. Esta reforma específica, que es una reforma constitucional, que tiene que ver con la elección de ciertos cargos, nada más que eso, como magistrados, sobre todo los de la Suprema Corte, que es lo más importante, solamente se enfoca en permitir una democratización de estos cargos que tienen un poder muy grande y que en este momento son capaces de frenar todo lo que el Ejecutivo pueda hacer. ¿Y por qué se busca hacer una reforma de esta envergadura? Precisamente porque el Poder Judicial es un poder político. Y eso es como lo primero que yo diría. Acá hay un poder político, hay un poder que tiene intereses políticos, que está vinculado a intereses económicos, a intereses de ciertas castas sociales, y por lo tanto no es un poder, digamos, neutral, ni que tampoco esto de la división de poderes es una falacia en este país. Como es un poder político que tiene mucha capacidad de bloquear, digamos, y no solamente de bloquear cuestiones, sino cosas tan graves como empezar o generar procesos de lawfare en contra del Ejecutivo. Ya lo hemos visto, intentos que se han realizado, sobre todo el año pasado, en contra de López Obrador, que son intentos de lawfare. Con personas como Norma Piña, que claramente tienen una agenda, con un Poder Judicial además que se reúne a puerta cerrada con ciertos personeros políticos de ciertos partidos políticos antes de una elección presidencial. Es algo que debiera a todos tenernos bastante escandalizados y muy preocupados, porque estamos hablando de un Poder Judicial que es capaz de cualquier cosa y que tiene estos intereses, ¿no? Y que tiene estas agendas. Entonces, ¿cuál es el fin de esta reforma? El fin de esta reforma es
que esas personas que están ahí en esos puestos clave no sean impuestas por partidos políticos, sino que sean elegidas democráticamente. Ni más ni menos, no es una cuestión terrorífica, si se fijan es como democratizar aún más un sistema. Ahora, por supuesto que tiene sus contras, ¿no? Y eso es lógico. Contras, por ejemplo, es el hecho de que esto no cambia, probablemente no va a bajar la impunidad en México, porque para eso se requiere, como les digo, una reforma bastante más importante, más grande, más poderosa. Eso como primera cosa. Y por otra parte, también tiene el contra de que son demasiados cargos en el Poder Judicial y que de ponerse en práctica sería bastante difícil de llevar a cabo por la cantidad de elecciones. Y ahí es bueno escuchar a David Peña, que él es nuestro expertísimo, que ha hecho todas las críticas técnicas, muy técnicas, respecto de lo que se está proponiendo, para efectos de entender que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Porque no hay capacidad humana, o va a ser muy caro, o va a ser muy difícil. Por supuesto, todo eso se va a discutir. El tema es que lo primario que es, se necesita una reforma, sobre todo la Suprema Corte, ya dejen para abajo la Suprema Corte, para que Claudia pueda gobernar, para asegurar gobernabilidad a este nuevo, digamos, gobierno que viene, es necesario hacer esta reforma, ¿no? Y aquí vienen una serie de, digamos, ¿qué se podría decir? Una campaña negra en contra de esta reforma del Poder Judicial, sobre todo que viene de la oposición, donde están generando una crisis económica. Esto de que caiga el peso y que haya crisis económica no es un fenómeno de la naturaleza, no es como un terremoto, no es que viene de Dios, viene de los empresarios. Los empresarios son capaces de generar crisis económicas al interior de los países sin ningún problema. Ellos simplemente sacan o meten dólares a la economía, se contraen o no se contraen, y con eso ellos generan crisis económicas. Entonces es una extorsión para evitar estos cambios estructurales que son sumamente necesarios, pero que por supuesto a ellos no les convienen. Entonces ahora estamos viendo un muñequeo muy complejo, donde estamos por una parte con el poder económico, muñequeando con crisis económica, cerrando la llave del agua, y por otra parte un pueblo, 35 millones, que votaron para que eso se haga, porque es parte del mandato de esa votación. Entonces yo creo que en ese momento político nos encontramos con una encuesta que tiene un 70%, no puede estar más legitimado este asunto, entonces vamos a tener que ver cómo se puede empujar esa reforma al Poder Judicial. Bienvenida, Alina. Hey, Alina, bienvenida. Yay. Gracias a todos y a todas. Gracias, mi querida Alina, pues bienvenida. También gracias por incorporarte a la mesa y aprovechando ya que te tenemos ahí, mi querida Alina, bueno, hace un ratito pasábamos el video de Claudia Sheinbaum y un poco todos estos rebotes. Te aviso también, mi querida Ingrid, que ya tenemos las imágenes que nos mandaste para que cuando las quieras que las pongamos a cuadro y comentarlas, pues adelante, nos las pides. Y pues, Alina, están todos las miradas y los golpeteos y pues ya empiezan los golpeteos y las guerras internas dentro del país y fuera del país, porque las presiones no solamente son dentro de México, también fuera de México, y más cuando se habla de una reforma al Poder Judicial. ¿Qué dimensión darle a esta propuesta de reforma de ley? Pues mira, yo partiría de esto último que dices, Ernesto. Primero agradecerles a la incorporación a esta mesa, en la cual prometo al menos quincenalmente estar acompañándoles. Pues mira, de la reforma del Poder Judicial no es menor, se está dando un muy mal ejemplo desde México, ya que el Poder Judicial se vuelve el lugar en donde se han enquistado varias de las oligarquías y grupos, incluso del crimen organizado, élites de todo tipo, políticas, económicas e incluso ideológicas, que habían ostentado para quién sí, para quién no, definir la justicia y las múltiples justicias. Y ahora desde México se está lanzando el mensaje de que no hay poderes intocables. Es una reforma en la que, a pesar de la campaña que se ha hecho de descrédito nacional e internacionalmente, son varios puntos que son muy básicos desde la elección, no solamente la elección de jueces, magistrados, sino también pues que pues ya por fin no tengamos un órgano que a lo interno defina si nos portamos bien o no. Es como si en mi familia dijeran pues vamos a ver qué tan bien o mal nos hemos portado, y entonces la familia decide, ¿no? Bueno, ahora la reforma al Poder Judicial lo que se quiere es que también un órgano externo defina las prácticas que se están llevando a cabo dentro del Poder Judicial, y eso a mí me parece fundamental, como me parece fundamental que en algún momento también estemos hablando de las reformas a las fiscalías
fiscalías estatales, en donde también sabemos reina la completa y absoluta impunidad. En ese sentido, también decir, la población hoy, pues creo que se pone desde la derecha algunos retos o incluso desestima la posibilidad de la elección, toda vez que la ciudadanía pues no sabrá por quién votar, pero esto ya se hace y los retos están desde la elección propia de nuestros legisladores, legisladoras, del propio presidente que orillará a la ciudadanía a convertirse en un factor, en un, pues digamos, protagonistas de cuál es el rumbo que se quiere tomar en cada ámbito de la vida pública de este país. Y la justicia tendría que haber sido desde hace mucho ese factor importantísimo, ¿no? En la discusión, no solamente en la discusión, sino en la praxis de cómo llevar justicia para aquellas personas que llevan en la cárcel más de 20 años sin un juicio, lo cual se busca también, pues, que se establezcan plazos para que no ocurra esto. Uno de los casos tal vez que más se debate es el de Israel Vallarta, pero como él hay muchísimos casos en este país. Entonces, yo creo que lo que está pasando hoy es también, digamos, es tan escandaloso en los medios de comunicación porque se trata, creo yo, de la reforma más importante de las 20 propuestas por el presidente López Obrador y secundadas por la actual candidata presidencial electa Claudia Sheinbaum. Estas 20 reformas que creo yo todas son importantes, sin embargo, si esta no logra aprobarse en los próximos meses, las otras pues podrían tener el mismo destino que ha tenido la reforma eléctrica, que han tenido pues intentos de reforma a leyes secundarias y que pues se han detenido en ese poder judicial, un poder judicial que no es primera plana cuando le libera las cuentas a la esposa del Chapo o cuando pues guarda el expediente en el archivero de que no pague Salinas Pliego sus impuestos, o cuando se trata de violencias feminicidas o incluso en el caso de Ayotzinapa cuando dejan en libertad a varios de los implicados. Yo creo que hoy estamos a tiempo de ir resanando y de ir sacudiendo estructuras que son profundas, ¿no? O sea, hemos visto cómo se ha avanzado mínimamente la reestructuración del sistema de salud, del sistema educativo, después de un desmantelamiento del poco estado de bienestar que se había querido construir, ¿no? Durante algunas prácticas de algunos gobiernos priistas, retomar la industria eléctrica, lo cual se desmanteló absolutamente a partir de los 80s, de los 90s, no se diga, las privatizaciones, la entrega de nuestros recursos, pero también la entrega de la posibilidad siquiera de tener justicia mínima en alguno de los ámbitos. Yo creo que esto hay que seguirlo impulsando, sobre todo los debates de hasta dónde se tiene que llegar, porque yo creo que las 20 reformas son un piso mínimo, que todavía nos falta poner sobre la agenda una reforma fiscal, una reforma a los medios de comunicación. Hay muchas reformas pendientes o incluso profundizar las mismas ya planteadas. Así que yo creo que esto es una primer sacudida para estos grupos enquistados en algo que no se toca no solo en México, sino en toda la región, y que con ello dan golpes de Estado, con ellos destituyen, encarcelan. Lo vemos ahora justamente en el caso de Chile con uno de los candidatos presidenciables de la izquierda, un personaje que yo en lo personal admiro mucho como Daniel Jadwe, que nuevamente se les aplican estrategias de lawfare y hoy está encarcelado, ¿no? Mientras le abren la puerta que la ultraderecha nuevamente, eso y la torpeza de un Gabriel Boric, más alineado a la derecha que a ningún otro lado, pues le abre la puerta a la ultraderecha. Entonces también por eso es tan importante desmenuzar esto que pretenden pues pintarnos como un gran escándalo, cuando en realidad pues son los gritos, ¿no?, de alerta de esos grupos de poder fáctico que no se habían tocado durante décadas. Ya, gracias, mi querida Alina. Pues Mariana, ya Alina también va entrando, incorporándose al otro tema que tiene que ver pues con esta cumbre por la paz que se llevó a cabo bueno, ya no sé en dónde fue el encuentro, pero que se llevó en la cumbre por la paz en Ucrania y que, pues bueno, ha sido muy criticada Suiza. en muchos países, en Suiza, gracias, muy criticada. Tenemos un videíto también cortito de un discurso que da Ione Belarra, la dirigente de Podemos en España, que pues me parece también atinado también en los comentarios que ella hace. Así que, salvo que tengas algo más que añadir sobre este tema, estamos en lo del Poder Judicial
y además siéntanse en la libertad de regresar a ese tema cada que sea necesario. Pero si no, pasamos este videíto, ¿te parece bien, Mariana? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Yone Belarra y regresamos con ustedes. En primer lugar, hacer una valoración de la cumbre celebrada en Suiza este fin de semana. Esta es una cumbre que creo que es mal llamada una cumbre de la paz. Yo creo que más bien podríamos hablar de una cumbre de la OTAN ampliada, porque las ausencias notables, el hecho de que se haya celebrado una supuesta cumbre de la paz sin uno de los actores que forma parte del conflicto de la guerra de Ucrania, con la ausencia notable también de China y de fuerzas latinoamericanas, de países latinoamericanos, que podrían jugar un rol absolutamente determinante en una solución diplomática y pacífica para la guerra de Ucrania, yo creo que revela que eso, más que ante una cumbre de la paz, estamos ante una cumbre de la OTAN ampliada. Quizás en estos momentos, en estos tiempos que vivimos, recordar lo obvio es imprescindible. Y lo obvio es que la paz se hace con el adversario, se hace con el enemigo, no se hace con tus socios, que es básicamente lo que vimos este fin de semana. Desde ese punto de vista, en Podemos queremos exigirle a la Unión Europea, una vez más, que defina una posición autónoma de los Estados Unidos. Lo que hemos visto en estos 2 años de guerra de Ucrania es que quien ha reforzado su posición ha sido, por un lado, la cúpula de Putin y toda su cúpula política, y, por otro lado, los Estados Unidos y el complejo industrial militar que se ha hecho de oro en estos 2 años de guerra en Ucrania, en un conflicto que además se alarga para beneficio, por supuesto, siempre de la empresa armamentística americana. Quien ha pagado este conflicto, como ocurre siempre con las guerras, son los pueblos, es el pueblo ucraniano, es el pueblo ruso y también es el pueblo europeo, que ha pagado de su bolsillo el impacto de la guerra de Ucrania sobre el coste de la vida, tanto el precio de los alimentos como el precio de las hipotecas. Por tanto, apostar por la paz, como venimos diciendo, trabajar por la paz es ahora mismo la política más urgente. Apostar por la salida diplomática, porque termine esta guerra, es imprescindible, porque ya lo estamos viendo. La guerra está siendo la excusa para que los antiabortistas, para que los negacionistas pasen a mandar en Europa. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Si la guerra es la excusa para que gobiernen los antiabortistas, para que vuelvan los recortes, desde luego creo que es evidente y cada vez más gente se va a dar cuenta de que la paz es la tarea política más urgente. En primer Tenemos las intervenciones de Boric, del presidente de Chile, de Alicia Bárcena, de la secretaria de Relaciones Exteriores de México y del presidente Gustavo Petro, que fue una posición muchísimo más clara y contundente. ¿Qué decir sobre el posicionamiento, mi querida Mariana, pues de los distintos países, los que fueron, los que no fueron y los que fueron, pero dijeron no firmamos? ¿Qué decir al respecto? Pues es que sí tiene todo que ver con el tema del el poder judicial y más bien con estas nociones de justicia que tenemos y cómo se construyen dentro de este modelo económico en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, la justicia es el lugar donde confluyen el ala o el espectro legal y el espectro ilegal de los métodos de acumulación capitalista, ¿no? Y entonces a partir de esta noción de justicia es que se legitima o no los modos de actuación. Y es un poco lo que pasa con la construcción de paz, ¿no? O sea, lo que estamos viendo aquí es un cuestionamiento de cómo se ha construido la paz a lo largo de nuestra historia y cómo quienes la negocian o quienes hacen estos pactos entre socios, pues son ciertas cúpulas de intereses económicos, ¿no? Que están a la defensa de ciertos intereses que además también pues cargan con una ideología como lo último a lo que concluía la compañera. Es muy interesante, por ejemplo, que, o sea, Petro se ha colocado en el mundo también con mucha claridad sobre la construcción de paz y la necesidad de confluencia entre diferentes actores que pueden construirla, ¿no? O sea, una de las principales críticas que se hace a esta cumbre por la paz es que pues no están los actores que tendrían que estar, ¿no? Para empezar, Rusia. O sea, entonces lo que dice Petro es que no es lo que se está construyendo aquí la paz o lo que se está planteando, sino lo que se está generando son bloques de guerra. Él lo menciona, ¿no? Nos estamos alineando hacia una perspectiva, sometiendo también, ¿no? Porque evidentemente hay un sometimiento económico ante
este grupo de países, de potencias, y ya no lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces Petro dice, yo me deslindo, ¿no? Yo no voy a participar, pero por ejemplo México o Brasil van y presentan sus posturas, ¿no? Y entonces es muy interesante también como un intento de aglutinar también a toda esta zona que le nombramos sur global, pues decide no firmar estos acuerdos que al final de las sesiones pues se pretenden, ¿no? También bajo el cuestionamiento de es que esto no se construyó en colectivo, esto ustedes ya lo tenían elaborado para que nosotros nos sumáramos y así no se puede construir la paz, ¿no? También estos señalamientos que hace Bárcena, ¿no? De cómo esta guerra está vulnerando también nuestras condiciones en el sur, alimenticias, por ejemplo, ¿no? Pero pues que todo tiene que ver con justamente, ¿no? Apretar ciertas tuercas para lograr sometimientos a una agenda económica de potencias, o sea, que no tiene nada que ver con nuestros intereses. Y es un poco también este cuestionamiento, ¿no? O sea, al final quienes son asesinados en la guerra, quienes sufrimos las consecuencias colaterales o no, pues somos la mayoría del mundo, pero somos los que muchas veces no somos considerados para tomar las decisiones. Entonces, esta postura que hacen varios países de no firmar los acuerdos, de cuestionarlos, de decir estamos en toda la disposición de hablar y de construir, ¿no? De abrir diálogos, de generar espacios para el encuentro, para la construcción de paz, está bien, vamos a hacerlo, pero no bajo estos términos que históricamente nos han sometido, ¿no? Sino, a ver, vamos a hacerlo en serio, ¿no? Democráticamente, vamos a plantear aquí también nuestros problemas, vamos a plantear nuestras contradicciones y entonces sí podemos hablar de una paz que va a poder ser sostenida, ¿no? Porque además estos acuerdos pues se firman y una vez que alguien tiene otros intereses, pues ya se destruyen, ¿no? Y empieza nuevamente el proceso de guerra que además hay que pues siempre recordar, ¿no? La guerra es un método también de crisis dentro del capital para seguir generando riqueza, ¿no? Y por eso pues se habla de cómo se ha enriquecido Estados Unidos, la industria de la guerra, ¿no? Y lo mismo podemos hablar con respecto al genocidio en Palestina y cómo también por allá se han enriquecido tremendamente, se ha sofisticado también el arsenal de guerra, porque pues hay que agilizar la economía, ¿no? Y el mejor mecanismo de hacerlo es la guerra. Entonces, como de inicio, eso. Gracias, Mariana. Ingrid, también decirte, tenemos el video pues de Boric, tenemos el video de Petro y Alicia Bárcena, las imágenes que nos pasaste, así que siéntete también en libertad de, si quieres pedir algo de eso, pues nos lo pides y ya lo mandamos a cuadro, pero sería también en el mismo sentido, qué decir de la postura de los países latinoamericanos frente en esta mal llamada Cumbre por la Paz en Ucrania, Ingrid. Hoy, la vergüenza de mi presidente paupérrimo chileno. No me hago cargo, no me hago cargo. A mí me gustaba Daniel Jadwe, yo voté por Jadwe y ahora lo tienen preso, imagínense, mi país. A propósito de un lofer, de hecho, está preso con prisión preventiva por una cuestión muy absurda, pero para que vean cómo funcionan los poderes judiciales, ¿no? Y ahí está Don Boric. Y Don Boric y Milei y el Cono Sur están jugando un juego de títeres que no se ve muy conveniente. Porque hay que decir, estamos en un conflicto mundial ahora. No se ha declarado guerra mundial como tal, pero gente, estamos en una guerra mundial de alguna manera, ¿no? Es decir, tenemos dos ejes, hay guerras en distintos territorios, hay armamento, hay financiamiento de armas, etc. Y esto es una simulación, la cumbre, ¿no? Es una simulación de la OTAN que tiene por objeto legitimar un proceso de, digamos, financiamiento de armas, de recursos, etcétera, con un presidente títere, que es Zelensky, que en cualquier minuto lo van a votar y lo van a desechar, como siempre lo hacen, ¿no? Pero es la OTAN contra un eje conformado por Rusia y probablemente por China, ¿no? Es una cuestión de división del mundo que lo estamos viendo hace mucho tiempo, con una Europa muy decadente, que va a la mano de Estados Unidos, que la empuja, ¿no? Que al final quien paga los platos rotos de Europa, porque toda la inflación y el problema de los alimentos, etcétera, y el gas, lo ha sufrido Europa, pero esta cumbre, básicamente la lógica es tener que, digamos, justificar y legitimar este armamento a Ucrania como, digamos, sede de el occidentalismo, digamos, capitán planeta del mundo, ¿no? Asumiendo, por supuesto, que Rusia
que Ucrania no es territorio de Rusia y que Rusia es el malo de la película. Es una cosa muy simulada, porque además ni siquiera está Rusia, y ustedes quieren llegar a la paz con una sola de las partes, no tiene ningún sentido. Y ahí vemos cómo se ha dividido un poco el mundo. Es bueno estas simulaciones porque uno se da cuenta quién está con quién. Y por supuesto, desde el cono sur, nuestra, digamos, representación ha sido muy triste entre Milei y Boric, los dos muy, digamos, sumisos al poder de Estados Unidos. Triste papel. Yo no sé si Boric por ingenuidad, por desconocimiento, por falta de capacidad, creo que todas las anteriores, por tontera, por tontera. Porque uno dice, por Dios, señor, estudie, lea o hago, o métase a Twitter, haga lo que sea, pero bueno, ahí está Boric diciendo que está orgulloso de ser uno de los países invitados para llevar a la paz del mundo, ¿no? La paz, con la paloma de la paz y la ramita en el pico de la paloma, y claro, ahí uno dice la ingenuidad o la estupidez o vaya a saber uno qué, o todo, y por supuesto Milei, que también está jugando un rol sumamente acorde a Estados Unidos, ¿no? Es otro títer. Sin embargo, en Latinoamérica hay otras voces, ¿no? Y esto es súper interesante y uno puede ver en esta configuración lo que ocurre, por ejemplo, con Petro, Lula, México, la manera como México también se está planteando, ¿no? Que es no suscribir este acuerdo, ¿verdad? Ir, sí, pero no suscribir necesariamente el acuerdo. Y donde, por supuesto, México incluso pide involucrar a Rusia, es decir, si usted va a llegar a un acuerdo, tiene que llegar con la contraparte, si no, ¿cómo? Es una cosa unilateral, no tiene sentido. Brasil, Arabia Saudita, la India, Sudáfrica, Tailandia, otros países que decidieron no suscribirlo, ¿cierto? Y por lo tanto, esto básicamente es una estrategia de marketing de Zelensky y de la OTAN para legitimar, digamos, todo este envío de dinero y armas a Ucrania, la intervención de la OTAN en territorio ruso. Y ahí tenemos a personajes, digamos, como Petro, por el otro lado, y ese es el lado totalmente contrario, pronunciándose muy fuerte, diciendo que este foro de Suiza no es un foro que esté buscando la paz de nada, sino que obviamente es una cuestión de simulación, ¿no? Y por lo tanto que Colombia no va a participar. Derechamente se resta. Y eso es algo interesante porque es ponerle la contra a poderes que son sumamente hegemónicos, ¿no? Como Estados Unidos, además estamos en el mismo lugar. Y eso me pareció muy interesante. Por otra parte, es bastante ridículo ver a personas como Boric, que critica mucho a Venezuela, a Cuba, y porque no le gusta, ¿no? Eso no le gusta. Pero le encanta Zelensky y tiene una foto donde Boric cierra los ojos, parece enamorado. A mí, yo vi la foto y de verdad que me dio un derrame cerebral, porque casi como, y como con los ojos cerrados, ¿no? De amor por Zelensky, y uno dice, amigo Boric, te cuento, y aquí yo te emplazo directamente, es un dictador, no ha sido elegido democráticamente, esta persona es un dictador, esta persona no permite que hayan partidos políticos, esta persona alimenta el nazismo, no es un presidente elegido democráticamente, y usted, señor, está abrazándolo ahí con un amor romántico que da vergüenza ajena. Entonces ahí yo digo, bueno, se está mostrando, digamos, cómo está la reconfiguración mundial. Si llega a haber un conflicto mayor, lamentablemente Chile se va a ver arrastrado por la tontera de este señor Boric enamorado de Zelensky, que yo espero que, no sé, en algún minuto rectifique o nos saque de ese lugar, porque yo le tengo toda la fe al eje. Perdónenme por mi radicalismo, pero me gusta el eje Rusia-China, Xi Jinping, aquí mis saludos de aquí para allá, de allá para acá. De hecho, vengo de Asia, así que ustedes sabrán, ¿no? Así que nada, es interesante analizarlo en esos términos como más geopolíticos para ver quién está con quién, ¿no? Gracias, mi querida Ingrucha. Pues bueno, es tu mero mole, mi querida Alina Duarte, política internacional. Y te preguntaría también de la postura de México, porque no es la misma postura la de México que la de Colombia, por poner un ejemplo. ¿Cuál es tu impresión de esta cumbre? ¿Cuál es tu lectura? Y la lectura de estos países, ahorita, bueno, pues ya Ingrid se encargó de espelucar ahorita a Boric, pero pues hay también otros países, incluyendo el nuestro, incluyendo Colombia, Brasil, etc., etc. ¿Qué decía al respecto?
Pues mira, yo primero diría que esta cumbre de la paz no es sino una necesidad de seguir hablando del tema de Ucrania, que fue pues un conflicto en el cual Estados Unidos decidió meter al mundo entero, no se hizo responsable y entonces reparte responsabilidades ahora a todos por igual. Esto que estamos viendo no ocurrió hace más de casi 10 años, cuando empezó realmente el conflicto en esa región, en la zona de Donetsk, de Lugansk, en el Donbass. Eso no mereció una cumbre de la paz cuando veíamos a grupos abiertamente neonazis invadiendo poblaciones enteras por el simple hecho de hablar ruso, ¿no? Eso no ocurrió hace una década, eso ocurrió cuando Estados Unidos dijo, bueno, entonces vamos a presionar para que la OTAN se meta en una guerra donde nosotros no vamos a perder absolutamente nada y todos los intereses, las grandes ganancias van a ir, como en la mayoría de las guerras, hacia las grandes empresas y corporaciones armamentistas. Eso realmente es lo que ocurrió en los últimos años y nos metió, eso sí, en una crisis inflacionaria a nivel global de la cual tampoco se hacen responsables. Las respuestas que hemos estado viendo también tienen que ver justamente con cómo Estados Unidos ha venido tratando de imponer su voluntad en el resto, ¿no? Afuera de sus fronteras y generando nuevas alianzas que no eran tan fuertes hasta que Estados Unidos decidió empezar a bloquear, empezar a sancionar con cientos de medidas económicas, financieras a los gobiernos, afectando directamente a los pueblos de China, de Rusia, de Irán, de Venezuela, de Cuba. Es decir, tampoco es sorpresa que hoy haya una suerte de nuevo orden mundial justamente como producto de esa política imperialista que Estados Unidos decidió sostener desde hace 200 años y específicamente en los últimos 100 años a través de la doctrina Monroe. Lo que se está demostrando aquí es que hay otras formas ya y que pues lo estamos viendo en América Latina de relacionarse. Hemos visto que México ha jugado una política exterior pues bastante, digamos, importante e incluso en el tema bueno, hemos visto durante todo este sexenio momentos, la verdad, que creo que ya son parte de la historia latinoamericana, ¿no? En general, la política exterior que se ha tenido dio un giro de 180 grados, pasamos de un sexenio en el cual México estaba al frente de las agresiones en contra de Venezuela a través del llamado Grupo de Lima, ¿no? El Cártel de Lima, lo organizó Fundamental México en el seno de la OEA al perder todas las elecciones democráticas habidas y por haber en ese organismo, y entonces con Luis Videgaray al frente decidieron orquestar pues un golpe prácticamente a la OEA y consolidar un grupo alterno para ver si así se podía activar la Carta Interamericana, y pasamos de eso a una política en donde se ha buscado no solamente colaborar con otros gobiernos, sino reactivar organismos como la CELAC, reactivar incluso en episodios tan importantes que han ocurrido en los últimos años. Bueno, se le salva la vida a Evo, se denuncia el bloqueo en contra de Cuba, se acaba con esa política de agresión hacia Venezuela, pero también se tiene una política multilateral de la cual el presidente López Obrador ha estado insistiendo en múltiples y reiteradas ocasiones con Estados Unidos, de una política de colaboración que le conviene más al propio Estados Unidos que a otros países, o que a nosotros mismos, dado el crecimiento económico y también militar de países como específicamente China. Entonces, ahora lo que estamos viendo en Ucrania es tratar, pues lo que estamos viendo en Suiza con esta cumbre de la paz, pues es totalmente una simulación, ¿no? Que también hay que decirlo, esta compañera de Podemos, pues en algún momento también se posicionó pues en contra de Rusia y a favor de Ucrania, y apapachos, ¿no? Aquí allá Zelensky, cosa que bueno, ya con el tiempo creo que las piezas quedaron en su lugar, pero que también la propia Europa y los progresismos, por así decirlo, en Europa, o las ciertas izquierdas, también no han sido lo suficientemente contundentes, porque han decidido condenar directamente a Rusia y no ser mediadores de absolutamente nada. O sea, estas cumbres se llegan a estos países ya con un juicio acabado antes de comenzar, que es Rusia es culpable y vamos a ver cómo lo detenemos. Justamente por eso no hay avances, porque lamentablemente la Unión Europea se ha vuelto cada vez más visible, a pesar yo creo que del ego de muchos compañeros y compañeras de izquierda, que a veces no aceptan, ¿no?, lo que se ha convertido Europa, que es pues una colonia más de Estados Unidos, que no tiene independencia realmente de la política exterior estadounidense, y que no han podido frenar estas agresiones en contra de los pueblos, ¿no?, que es prácticamente eso son las guerras.
Ahora, vienen países que hoy tienen mucha más legitimidad y que fueron considerados el tercer mundo, donde no tenían voz ni voto, y que hoy están dando no solamente pues posicionamientos más contundentes, sino con una mayor legitimidad a escala global, como los gobiernos de Gustavo Petro, de Lula da Silva, aún con todas las complicaciones que tiene a lo interno. Lula da Silva no es el mismo Lula que gobernó durante el primer y segundo mandato, ahora tiene las cosas aún más complicadas y la correlación de fuerzas cada vez menos a su favor, ¿no? Con el incremento de grupos de ultraderecha en Brasil, y un México que va a contracorriente absoluta de lo que está pasando en el resto del mundo, y que las elecciones dieron cuenta de ello para sorpresa de propios y extraños, que es la ratificación de un gobierno como el de la Cuarta Transformación. Entonces, el que vengan estos gobiernos y digan cosas totalmente diferentes de, bueno, es que hay que frenar la guerra, pero también pues que denuncien esa hipocresía, como lo hace Gustavo Petro, de decir, bueno, ¿y la cumbre por Palestina cuándo? Esa no nos preocupa la paz, no nos preocupa un genocidio abierto de más de 35,000 personas siendo asesinadas, otras tanto bajo los escombros, y en los próximos meses personas muriendo de hambre en pleno siglo XXI, transmitiendo esto 24/7 en HD, en todas las plataformas, y no nos importa esa paz. Entonces, creo que nuevamente estamos ante esa hipocresía que no se va a acabar con cumbres. No están dispuestos a renunciar que las economías también dependan de las armas que se compran, de las bombas que estallan sobre niños, niñas, sobre jóvenes, sobre mujeres palestinas. No les importa realmente, lo que les importa es fingir que tienen la razón y terminar de demonizar a los gobiernos que no están dispuestos a ceder a los intereses de Estados Unidos, ni siquiera ya de la Unión Europea. Y en ese sentido se vuelve sumamente patético lo que hace un Gabriel Boric, que viene después de un proceso que pues termina difuminándose después del gran estallido social que hubo en Chile, y que deja muchas lecciones en realidad para América Latina, de cómo procesos que demuestran esa rabia que tiene el pueblo en contra de políticas privatizadoras, abiertamente neoliberales, terminan decantando en un gobierno de alguien abrazando a un Zelensky que representa toda la antidemocracia, pero que Boris está más preocupado por la democracia en Venezuela, ¿no? En otros países, cuando en realidad va y arropa a uno de los que siguen siendo de los responsables que se sigan masacrando a miles de personas en nombre de la paz, ellos no están buscando. Entonces, pues eso, decir que la política exterior en América Latina hoy da mucha más esperanza, da mucha más luz y claridad sobre una política de los pueblos que deberíamos de tener, aun cuando creo que al gobierno mexicano todavía el gran reclamo que podemos hacerle en términos de política exterior es justamente lo de Palestina, y aún así se ha posicionado cuando ha habido la oportunidad ahora con la Corte Internacional de Justicia, con la Corte Penal, ha alzado la voz. Yo creo que de este lado hay mucha más esperanza de lo que hoy vemos, incluso también con el ascenso de la ultraderecha en Europa. Así que pues eso, lo de Ucrania, espero que realmente un día Europa esté dispuesta a terminar esa guerra, y sobre todo Estados Unidos, que es el primero que tendría que estar ahí sentado diciendo vamos a terminar con enviar armamento, vamos a terminar con la guerra no solo en Ucrania, sino también en Palestina. Gracias, Alina. Pues ángulos que coloca ahí Alina con respecto de la 4T y Podemos y el posicionamiento de López Obrador sobre Palestina o sobre Ucrania, etcétera. Algunas lecturas que tiene ahí Alina al respecto. Para cerrar, mi querida Mariana, en los minutos que nos quedan, lo dejaría un poco abierto para seguir en el tema en el marco internacional, pero también en este vínculo que se da también con esta propuesta de reforma al Poder Judicial, que también me gustaría regresar, si te viene bien, en el papel de la Fiscalía General de la República, que me parece también, ayer lo comentaba con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, decía, pues es que es difícil también concebir la reforma judicial sin pensar en una reforma a la Fiscalía General de la República, y más con este fiscal que tenemos. Así que, pues en este marco de los derechos y de la justicia, tanto nacional como internacional,
y los posicionamientos de nuestro país y de esta cuarta transformación, pues uno de los grandes desafíos también será la autocrítica. Mi querida Mariana, ¿qué decía al respecto también sobre este punto? Es que justo los poderes oligárquicos que están incrustados, como decía Lina, en el poder judicial, vienen de Estados Unidos y de esa política imperialista, ¿no? Y creo que también por eso América Latina o estos países que ya identificamos de nuestra región se han posicionado de esta manera porque entienden muy bien su relación con el imperio, ¿no? Y lo que ha generado en nuestros territorios esta política de expansión, sin importar el asesinato de las mayorías, ¿no? Y de extracción de toda la riqueza posible, que es muy distinto a lo que ha sucedido en Europa justamente con el avance de la ultraderecha y de todas estas políticas de privatización y de negación de derechos que lo que hacen es responder a ese bloque de intento de conservación de cierta hegemonía del imperio, ¿no? Porque también estamos en este momento de crisis en donde se están disputando las potencias, ¿no? Todo esto que también ya mencionó Alina. Y pues lo que vemos, o sea, la real discusión que hay con respecto a la justicia tiene que ver con eso. ¿Para quién es la justicia? Que también eran preguntas que mencionaba Alina hace rato. ¿Quién puede comprar la justicia? Como también lo ha mencionado el presidente en varias ocasiones, ¿no? O sea, la justicia está hecha en este modelo para proteger los intereses de la acumulación de capital privado. O sea, podemos ver en impunidad a cuántos expresidentes volando por el mundo, sabiendo que ellos generaron pobreza en nuestro país, que ellos fueron corruptos, que ellos dieron órdenes de asesinatos, que ellos fueron omisos ante las desapariciones masivas que existen en nuestro país y sin embargo, pues nadie los cita a declarar, nadie los cita, nadie los detiene, ¿no? Y una persona, por ejemplo, el caso de Kenia, ¿no? Kenia que se manifiesta, que se moviliza, que toma en su legítimo uso de la manifestación pública, pues es encarcelada y se la llevan a una cárcel de máxima seguridad, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión de clase que no debemos olvidar y que pues atraviesa perfectamente a los sistemas de justicia en los que vivimos actualmente. También la conformación de una moral burguesa que nos dice lo correcto y lo incorrecto, ¿no? O sea, y que hay que también empezar a cuestionar ahora que estamos cuestionando a los poderes judiciales, ¿no? Al poder judicial. Ahora, sobre la fiscalía, pues es un poco eso, ¿no? Habría que pensar de qué manera estamos también haciendo un modelo, o sea, acompañando este tipo de reformas, no solo que modifiquen el cómo se conforman estos poderes o estas instituciones, quién los vota o no, sino también cómo estamos formando a las nuevas personas que van a representar o van a tomar decisiones con respecto a la justicia en las diferentes instituciones, porque pues también nosotros podemos votar por alguien, ¿no? O podemos decidir que alguien es mejor que otro, pero si no tiene una formación eh, que conlleve toda esta conciencia de lo que es la justicia y que realmente esté comprometida con la justicia para los pueblos, para las personas, no para los empresarios, no para las oligarquías, no para los poderes económicos, pues va a ser muy difícil avanzar en nuestras demandas, ¿no? Siempre vamos a tener ahí los mil obstáculos estructurales además para el acceso a la justicia, ¿no? Y estructurales desde la lengua que hablamos hasta nuestro tono de piel, ¿no? Hasta si somos hombres y somos mujeres. Entonces, bueno, sí creo que es importante la fiscalía empezar a jalarla, de pronto se apaga, ¿no? La discusión sobre la fiscalía, a pesar de que está en ebullición el tema de la justicia, pocas veces en las diferentes discusiones que he escuchado se ha hablado sobre el papel de la fiscalía y cómo también ha jugado en contra de un proceso pues a favor de los derechos que más o menos se ha querido impulsar desde este gobierno, ¿no? Eh, por ahí Claudia mencionaba como que va a incluir también a la fiscalía, a las reuniones de seguridad, ¿no? Y va a empezar a presionar por allí, un papel que más o menos funcionó bien en la Fiscalía de la Ciudad de México, pero porque evidentemente el perfil de Ernestina es muy distinto al perfil de Hertz, ¿no? Y que tiene que ver con su formación política, ¿no? Su formación en el ámbito de la justicia. Sí es importante hablar de las fiscalías, ¿no? O sea, de no solo el Poder Judicial en general, sino
ya lo localizado también en territorio, ¿no? Lo que pasa en los estados con estas fiscalías donde también ni siquiera se llega al proceso, ¿no? Nada más con que llegues ahí ya hay una barrera para que avances en tus demandas o para que siquiera tengas la intención de acercarte a estos espacios donde sabes que eh, vas a terminar siendo violentada o violentado. Entonces, sí me parece importante ahí abrir esa discusión y pensar en cuáles son nuestros perfiles que podríamos impulsar para que lleguen a las fiscalías, a enfrente de las fiscalías y qué tipo de relación tendría que existir con una agenda a favor de los derechos, porque a veces se tiene miedo, ¿no? Y se dice, los contrapesos, alguien que no sea amigo del presidente o de la presidenta, pues más bien habría que pensar si tenemos un mismo proyecto con respecto a la justicia o si van a estar dos proyectos opuestos ahí poniéndose el pie y chocando sin permitir el avance de absolutamente nada. Gracias, mi querida Mariana. Regresamos a cuadro, viejo. Gracias. Mi querida Ingrucha, para cerrar también te pediría una reflexión final de lo que te haya faltado también de los temas que estamos ahorita abordando. Ya te pusimos la foto, digo con todo respeto, la foto de nuestro querido Boric. ¿Qué decir, mi querida Ingrucha, con respecto también, pues, de estas batallas que también se avecinan en la Cuarta Transformación? Imagino también y puedo percibir algunas batallas internas de lo que se tiene o no que estar modificando. ¿Con qué cerrarías? Bueno, ahí yo les compartí unos tweets, no sé si se podrá mostrar o no, pero no importa, Sí. pero en el fondo son de analistas asociados a Morena, uno de ellos, y el otro ya, digamos que está en un entrelugar que no sé bien en cuál está, Hernán Gómez, que me parece que ya desde que llamó a votar por el PRIAM para la cuestión de los contrapesos, yo dije se nos fue, lo perdimos. Pero que están con una narrativa que yo encuentro un poco compleja, que es una narrativa como de que no hay que dar un golpe al Poder Judicial, y hablan de golpe, como si realmente lo que se estuviera haciendo es como desmantelar el Poder Judicial o algo así muy, muy nefasto, ¿no? Pero Ricardo es un poco más mesurado, obviamente, es una persona bastante más mesurada en general, pero también están con la idea como de que no es buena idea hacer esta reforma al Poder Judicial. Ahora, me parece que es una retórica un poco compleja, porque dentro del mandato, en esta votación, que elige a Claudia Sheinbaum, a Clara Brugada y a una serie, digamos, a la mayoría, ¿verdad?, de los puestos de representación pública, con personas que están asociadas al Partido Morena. Parte de esa votación también es un mandato para llevar a cabo las reformas constitucionales que se habían presentado, porque además es parte del proyecto de Claudia, ¿no? Y Claudia lo ha dicho varias veces, yo la he escuchado decir que esas reformas van. Entonces no entiendo bien a qué se debe la reticencia de estos, digamos, el Facundo Malo. Alguien dice, yo no dije eso. Esta reticencia de no, digamos, echar a andar esta reforma y tenerle miedo a esta reforma. Entiendo que puede ser por el tema del mercado, ¿no? De que bajó el peso, de que los mercados están asustados, que yo insisto, es una extorsión de los empresarios de este país. Pero yo encuentro complejo en este momento, digamos, soltar, ¿no? Soltar eso y decir, mira, se puede discutir si va o no va la reforma. Yo creo que esa es una mala idea, porque es ahora o nunca, ¿no? Y hay que empujar. Y yo creo que esta reforma, más allá de los aspectos técnicos que por supuesto se pueden discutir, porque nadie ha dicho que esto se va a aprobar tal cual como está en el texto que mandó López Obrador, hay una discusión, hay aspectos técnicos, va a haber abogados, va a haber especialistas que van a ver exactamente cómo se puede llevar a cabo y si efectivamente sí se puede elegir a tantos representantes o no, y se va a ajustar, probablemente no va a ser así como se está viendo, y para eso es muy bueno que vean efectivamente la mesa, por ejemplo, de ayer de los maxi abogados, donde ellos muestran cuáles son, digamos, los topes que tiene, y por supuesto que son súper razonables, pero el soltar la idea de que es necesario reformar el Poder Judicial y que es necesario eliminar a estas personas como, no dije eliminar, suena muy, muy fascista, ¿no? Remover, me voy a remover a personajes, sí, ya mi odio por Norma Piña ya se me fue, no, remover personajes como Norma Piña, que me parecen casi personas golpistas. O sea, yo creo que lo que hizo ella de reunirse con Alito Moreno antes de la elección es una cuestión que casi que es un crimen de Estado. O sea, en otro país estaría presa, la verdad. Es algo sumamente grave. Solo que nadie le ha tomado el peso, no sé por qué. Pero estas personas que están ahí, ¿no? Y este poder
judicial que está siendo una traba en este momento para llevar a cabo cualquier cosa. O sea, no puede haber una reforma tributaria, por ejemplo, con este poder judicial que hay. O sea, no se puede hacer nada con este poder judicial mientras esté como está. Entonces, me parece complejo empezar a articular una narrativa de que esto es un golpe, o de que esto es una mala idea, o de que hay que echarse para atrás, por temor, por miedo, porque los empresarios, porque pues, se puede desestabilizar el país, porque esa cosa blanda, y yo lo digo por Chile, porque miren a Boric con los ojos cerrados, eso es ser blando, señores. Esa cosa blanda que llevó el estallido social de Chile a institucionalizarse y terminar con Boric, es el fin, o sea, es para donde vamos cuando soltamos las luchas sociales importantes. Terminan por ganarnos, terminan por comernos porque ellos tienen todo el poder. Entonces, si no empujamos y si no somos firmes con que esta reforma es necesaria, aun cuando haya que hacer modificaciones, por supuesto, y adecuarla y pensarla bien, yo creo que esa cuestión es importante estarla remarcando en todos los espacios porque sí hay que empujar, yo creo, desde afuera y desde adentro. Así que esa es como mi reflexión final y pregunta cómo desveo esa foto de Boric con los ojos cerrados. No era necesario que la pusieras, Ernesto, ahora me voy a ir a trabajar sintiéndome mal, de hecho, después de haber visto a Boric con sus ojos cerrados de enamorado. Gracias, mi querida Ingrucha. Pues bueno, Alina, también para una reflexión final, y nada más, perdón, antes nada más, teníamos otra imagen que nos enviaste, Ingrid, de un encuentro por la paz también muy particular, que es Voces por la Paz, que no sé si ya lo habían visto Alina y Mariana, pero pues mira nada más, pues está hasta Chumel Torres, Voces por la Paz en este encuentro iberoamericano en León, Guanajuato. Está Anabel Hernández, es Chumel y Anabel por la paz. No, y José Ángel Gurría, qué barbaridad. Tenemos ahí la otra imagen también, mi querido Leonardo, ahí está, hay algunos que no sé quién es, Lina Peña, o Casia Huidireco, no les conozco a esos, pero este encuentro de dónde lo hallaste, mi querida Ingrid. Anda circulando en internet, de hecho tiene página web y todo, y una página bien hecha, así muy pro, donde es un encuentro por la paz, no sé de qué paz, pero bueno, vaya uno a saber, con todas estas personas que son entre como periodistas, influencers, whatever, sí. Y ya Anabel Hernández, yo no sé en qué lugar se encuentra hoy en día, si es más influencer o reportera, yo creo que ya está como entrando en los lugares más de Chumel, pero claro, son estas, digamos, patadas de ahogado de quienes perdieron la elección y que ya no hayan que hacer, entonces ya están inventando incluso encuentros por la paz, como que nos van a salvar, ¿no? Van a salvar ellos el país. Chumel y Anabel, juntos. Pues quién sabe qué le provocó a Alina esa imagen, que nada más la vi que se puso así. Alina, a ver la imagen. Es que estaba viendo la imagen del lado y no la quitaron y me quedé así. Pero ya sé que le voy a regalar de cumpleaños a Ingrid. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Ingrid? Yo creo que todavía alcanza. La foto de Boric, ¿no? Enmarcada, ¿no? Intentamos mandarte al encuentro, pero también te puedo regalar la foto de Boric que la pides a gritos, así que cualquiera de los dos, y estando ahí me llevo a Marianita, la vamos a pasar bomba. Mi querida Alina, ¿con qué cierras? Esta reflexión final, bueno, yo solo diría que, vaya, los horizontes no pintan bien en los próximos 6 años en términos de que las derechas no se van a quedar con los brazos cruzados en los próximos años, ¿no? Especialmente pasa, al menos eso ha pasado en la región, que cuando estos grandes liderazgos fundadores de los gobiernos, ¿no? Y movimientos que llegan a los gobiernos en América Latina no están, pues eso genera la posibilidad de que las derechas se envalentonen y entonces opten por vías mucho más antidemocráticas, ya de las por sí conocidas, que son estas estrategias de medios corporativos, pero también de redes sociales y estas plataformas que evidentemente terminan estando a favor de estas oligarquías, llámese Facebook, Twitter, bueno, X, etcétera, etcétera. Entonces, la batalla comunicacional que se va a dar durante los próximos años va a tener que
replicarse en los ámbitos, no solo en términos de si Claudia o no va a dar conferencias, que yo creo que sí, sino también en la medida en que la población opte por también tener sus propios espacios de debate, sus propios espacios de discusión, plataformas, canales de YouTube, en la forma en la que apoyen también espacios como este o como los que se están generando para dar más y más debates. Una es también, lo cierto es que el pueblo ya votó y dijo sí a las 20 reformas y ahora también habrá que presionar, y creo que es el mensaje que voy a estar dando durante los próximos meses, que es, si bien ya se votó por el Congreso, por el Senado, por las alcaldías, etcétera, etcétera, eso no implica que no va a haber obstáculos en términos de presiones, amenazas o incluso, ¿no? Como ocurrió en su momento con Lili Telles, de traiciones a lo interno del Movimiento Regeneración Nacional. Así que habrá que estar no solamente pendientes de los debates en redes sociales, sino algo que vamos a buscar activar también desde el Instituto de Formación Política, van a ser los debates públicos, como hicimos en algún momento con la reforma a la industria eléctrica, que salgamos a las calles, que salgamos a las plazas, que hagamos contenidos para que la gente se entere que sí es el Poder Judicial, porque hoy están augurando que se acabó la democracia, que ya vamos todos a la dictadura consumada que han venido anunciando durante 6 años y nomás no llega. Entonces, también habrá que dar esos debates, habrá que no solo respaldar, sino presionar también a esos legisladores para que aprueben la reforma al Poder Judicial y las otras 19 reformas y se impulse nuevamente otra agenda legislativa, porque no, el sexenio que viene no se va a acabar en la aprobación de las 20 reformas, tendrá que haber un trabajo legislativo mucho más profundo, de fondo, que permita sacar adelante más y más reformas que realmente logren constituir y fortalecer un estado de bienestar y en este caso un sistema de justicia. Así que el trabajo no acabó en las urnas el 2 de junio, esto apenas empezó. Sí, y ahorita pues ya pasaron las elecciones, así que ya uno puede regresar a las mañaneras sin intervenir ahí en procesos electorales, muchísimos temas como no pendientes, particularmente en materia de derechos humanos, una de las grandes deudas de esta administración desde mi punto de vista. Así que, bueno, pues habrá mucho debate, mucho análisis, mucha reflexión. Así que, pues muchísimas gracias, mi querida Mariana. Gracias siempre. Gracias, mi querida Ingrucha. Gracias, Alina. Gracias a las tres por estar acá y pues la gente ha celebrado. De hecho, todavía se están divirtiendo y carcajeando aquí de los comentarios y demás. En fin, gracias a las tres. Les mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. Muchas gracias. Saludos a la audiencia. Una foto de Boric para todas y todos. Ay, no, qué mala eres. Bye. Bye, hasta luego. Qué barbaridad, sí. Es que qué imagen, mira, si la puedes poner así en grande, mi querido Leonardo, esa imagen, porque es verdaderamente tremenda. Mire, porque miren los ojos cerrados, o sea, Ingrucha tiene razón, qué barbaridad, qué abrazo. Parece que está abrazando al Papa y es Zelensky, qué barbaridad. Eso es para la Ingrucha. Bueno, pues bueno, esas imágenes duras y fuertes y cómo cambian las perspectivas dependiendo de las izquierdas y los trabajos y lo que se va haciendo. Caso de Boric, que pues uno estaba contento y en un tiempo y en una perspectiva que teníamos, queríamos que llegara, ahora queremos que se vaya. En fin, queremos más Petros y menos Boric.